Hola creativos, espero que estén muy bien y bendecidos. El día de hoy vamos a tener nuestro segundo devocional diario. Espero que pues sea de mucha bendición para sus vidas, al igual que lo es para mí, porque pues yo creo que tener ese momento para simplemente sentarnos, reflexionar y también, ¿verdad?, leer la palabra de Dios y que la palabra de Dios también nos enseñe es muy importante. Y bueno, el día de hoy vamos a leer Lucas, el capítulo 15. Vamos a leer Lucas capítulo 15 del versículo 1 al versículo 7. Así que si puedes abrir tu Biblia en ese capítulo, vamos a iniciar. Pero antes de iniciar, ¿qué les parece si oramos? Amén. Ahí donde tú estás, vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos porque sabemos que tú, Señor, nos estás hablando a través de tu palabra. Te pido que nos abra nuestro entendimiento para poder, pues, comprender lo que tú quieres hablar y de igual manera hagas visibles a nuestros ojos las enseñanzas que quieres mandar a nuestra vida. Y de igual manera trata con nuestros corazones para que pues seamos más sensibles a tu palabra, a ti, a tu llamado. Guíanos en esta vida, guíanos en nuestro caminar, en nuestras decisiones y sé tú con nosotros y sé tú con nosotros el día de hoy en este estudio, pero también durante nuestro día. En el nombre de Jesucristo, amén. Antes de hacer la lectura, les voy a hacer una pregunta. Esta pregunta, ustedes en su libreta, anoten la respuesta. Son para reflexionar, entonces háganlo en un tiempo libre, ¿ok? Muy bien. La pregunta es la siguiente. Explora un miedo o tus miedos y qué hay detrás de ellos. Explora un miedo o algo, ¿verdad? Lo que tengas temor y qué hay detrás de ellos. Muy bien. Puedes pausar el video en este momento y tómate tu tiempo necesario para que contestes esta pregunta. Algunos temores que en ocasiones son más fuertes o que yo puedo detectar, ¿verdad? Que personalmente pueden haber es, por ejemplo, como hablando en provisión, por ejemplo. Pero cuando veo es, o yo misma, ¿verdad? Me pongo a reflexionar acerca de qué es lo que hay detrás de ese temor, puedo ver que pues es tal vez eh, el pensar en que algo le vaya a hacer falta a los que quiero, ¿no? O incluso a mí misma. Pero de igual manera me recuerdo la palabra de Dios que dice que si Dios le da a los pajaritos que no trabajan y tampoco pues tienen, ¿verdad?, de dónde obtener, y Dios les da a ellos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos nos va a cuidar a nosotros. Entonces, de cierta forma, eso siempre me trato de recordar eso para que me dé paz y de igual manera, o sea, no sea como una constante ansiedad, sino que realmente pues ahí es donde cada uno tiene su trabajo, ¿no? En confiar en Dios. Personalmente es en eso, yo confío en Dios, en su provisión y digo, bueno, si Dios no me ha dejado hasta el día de hoy, pues no lo va a hacer. Amén. Entonces, ese es un ejemplo y algo que les comparto, pero contesta tu pregunta, medítalo y así como pues en este momento no yo recordé esa palabra, también tú recuerda lo que dice la palabra de Dios acerca de eso y cómo Él promete estar con nosotros por sobre todas las cosas y darnos de su protección, de su amor, pero sobre todo, pues sí, recordar que es Jehová Jireh, ¿verdad? Jehová proveedor, Jehová pues provee todas nuestras necesidades, amén. Entonces, sin más preámbulo, vamos con la lectura. Parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe, y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Muy bien, entonces ahora vamos a reflexionar sobre la lectura y la primera pregunta que me gustaría hacer es la siguiente, ¿cómo se demuestra en esta parábola el valor de la oveja perdida? Ok, considero personalmente que el valor de la oveja perdida en esta parábola es como algo que tiene mucho valor, o alguien, ¿verdad? Más que nada como alguien que tiene mucho valor y que tal vez, aunque esa persona no lo sepa, el dueño de la oveja sabe que es tan importante que vale la pena dejar todas las demás para ir a buscar esa oveja. Entonces, ¿cuál es el valor de la oveja en esta parábola? Pues como algo o alguien, ¿verdad? Que tiene muchísimo valor y que vale la pena dejar todo las demás ovejas para ir a buscar a esa, como algo importante, alguien importante. Muy bien, la segunda pregunta o reflexión más que nada dice, reflexiona sobre la expresión hasta que la encuentre, hasta que la encuentre. Muy bien, yo cuando escucho esta palabra hasta que la encuentre, me imagino una búsqueda incansable, exactamente, una búsqueda incansable. Algo que, o sea, va a trabajar, va a dar todo lo que tenga que hacer y va a hacer todo lo que tenga que hacer para encontrar esa oveja perdida. Y es que realmente así es Dios para con nosotros. Cuando no conocíamos de Dios, Dios hizo esa búsqueda incansable por nosotros para darnos de su amor, pero de igual manera traernos su verdad y con lazos de amor nos alcanzó, amén. Entonces cuando escucho eso, hasta que la encuentre, es que no se va a cansar, no va a haber nada que detenga esa búsqueda para ir por esa persona, por esa oveja. Entonces es lo que personalmente yo puedo entender. Ok, vamos con la siguiente pregunta y dice de la siguiente forma. ¿Cómo debería esta parábola cambiar mi visión de mí mismo y de los demás? Es que, fíjense, en esta parábola podemos ponernos en la posición de la oveja, podemos ponernos en la posición del pastor que está buscando la oveja y desde el punto de vista de espectador viendo todo, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos con el primero como oveja, ¿qué perspectiva me da o qué cambio hace a mi vida? Personalmente como oveja, o a mí, es como entender cómo Dios siempre nos va a alcanzar. Y hoy estaba mirando un podcast, estaba escuchando un podcast muy bonito que se lo recomiendo. Se llama Un Corazón. No, ese es el grupo. Se llama Corazón de Luna, perdón. Y hablaban sobre la gracia inalcanzable o... Ok, bueno, trataba sobre gracia. Entonces hablaban y daban ejemplos ellos de cómo a lo largo de su vida pues habían mirado la gracia de Dios y cómo había obrado. Pero en todos los ejemplos que daban era, eran ejemplos que pues
donde ellos cometieron errores, donde ellos se equivocaron y ellos reconocían que lo habían regado y que incluso uno de ellos decía, no, me sentí como Jonás, eh, citando las palabras de él, ¿no? Me sentía como Jonás y fue tan hermoso como Dios me llevó otra vez a él y a encontrar otra vez el camino. Entonces creo que como oveja, para mí cambia mi perspectiva en el sentido de que Dios siempre va a estar al cuidado de mí y que para Él soy algo tan importante que aún haga lo que a veces yo piense que pues me aleje de Él, realmente no va a haber nada que me aleje de Dios. Obviamente todas mis acciones tienen consecuencias, claro, porque vivimos una vida y ahora sí que sabemos que un día vamos a partir de este lugar, pero mientras estemos aquí en la tierra, todas nuestras acciones van a tener consecuencias. Pero en cuanto al amor de Dios hablamos, sabemos de que el amor de Dios jamás se va a apartar de nosotros. Y pese que a veces nosotros no obedezcamos lo que Dios nos mande a hacer o como Él nos mande a vivir, pues su amor es incondicional. Entonces sí me hace reflexionar sobre qué hermoso es saber que tengo a un padre que me ama y que siempre va a estar conmigo y para alcanzarme cuando tal vez me sienta mal, ¿no? Porque nadie estamos exentos a caer o a equivocarnos. Y pues es importante recordar esto, ¿no? Y a veces sí me da nervios así pensar porque digo, no, no me quiero equivocar, pero todos nos vamos a equivocar en algún momento, pero, o nos hemos equivocado en el pasado, ¿verdad? Pero sabemos que la gracia de Dios pues nunca nos va a dejar. Y si este es el caso, pues recordemos que si nos equivocamos, pues siempre hay un camino para salir de ahí, siempre hay un camino para salir de ahí o acciones que podemos tomar, ¿verdad? Para cambiar eh, lo que, cómo está la situación. Y igual orarle, ¿no? Dios, ayúdame a salir de esta situación de que tú sabes que no te agrada o algo. Ahora sí que una oración siempre puede hacer una diferencia. Y, y si solamente es que lo hablemos con Dios y de igual manera que nosotros nos dispongamos, porque pues una cosa va con la otra. Entonces sí es importante recordar que el amor de Dios siempre va a estar ahí, su gracia, y para alcanzarnos, ¿verdad? Pero de igual manera nosotros debemos de darle ese lugar a Dios para que Él obre. Muy bien. Y en la perspectiva de pastor, del pastor, yo lo vería como con los demás, ¿no? En este caso que la pregunta dice, ¿cómo cambia mi vida y para ver para verme a mí mismo y para ver a los demás? En cuanto hablo para con los demás, yo creo que me habla mucho a tener misericordia, porque cuando habla la palabra y dice, ¿verdad? Que hasta que la encuentre, yo digo que es un pastor que no se cansa hasta ir por esa oveja que se perdió. Y yo personalmente lo tomo y Este es un devocional, ¿ok? Así que el devocional debemos de ser bien honestos. Y yo digo, me hace falta mucho que aprender en cuanto al pastoreo, porque Dios es el mejor pastor de pastores. Y yo digo, me hace falta mucho que aprender y mucha misericordia que aprenderle de Dios, porque pues nosotros realmente a veces, o sea, por ejemplo, vamos a la iglesia o así, ¿no? Y si alguien falta, realmente a veces ni nos damos cuenta o así, pero debe, yo digo, no, esto es un llamado, lo que Dios está hablando a mi corazón, es si tú ves que alguien falta o si tú sabes de alguien que tiene una necesidad y que quiere y que necesita de Dios, o sea, atiende y no te canses hasta que lleves el mensaje o hasta que tú sepas de la persona y que la lleves otra vez a donde sabes que va a tener palabra, donde pues es ahora sí que en el rebaño, ¿no? Y pues sí, creo que en cuanto a mi perspectiva con los demás, pues es a ser más misericordiosa, más atenta
a ver a mi alrededor y ver quién falta, ¿no? Como estar bien atenta en eso y también a las necesidades. Si yo veo que alguien necesita, pues atender a eso. Porque vivimos hoy en una sociedad en donde el individualismo está cañón porque pues hay mucha gente que realmente nada más vive para trabajar y trabaja para vivir, pero nada más se enfocan en ellos y Dios no nos manda a eso, ni creo que sea propósito, ni es propósito de Dios realmente vivir solos, es de Dios vivir con ahora sí rodeado de personas y de igual manera amigos, ¿verdad? Entonces sí es bien importante eso. Disculpen si escuchamos, es que está mi abuelita arriba hablando por teléfono. Y bueno, también otra cosa pues importante es eso, ¿no? Estar atentos a nuestro alrededor y recordar cómo pues es Dios como pastor. Y a veces pensamos en el pastoreo que solamente el pastoreo es para los pastores, para los que tienen esa posición, pero realmente, o sea, el pastoreo es para todos, para todos. Ahora sí que si Dios nos ha puesto, por ejemplo, nuestros padres están a cargo también de nosotros de pastorearnos. Eh, Tal vez no como un pastor, ¿verdad? En el sentido espiritual que ellos lo están haciendo, pero claro, también ellos son parte importante en el pastoreo espiritual de sus hijos. Entonces yo lo veo personalmente así como, aunque nosotros no somos pastores en el sentido de una iglesia, pero sí de las personas que están también a nuestro alrededor o que aprenden de Dios a través de nosotros. Entonces, pues sí es muy importante. Vamos con la última pregunta. Dice, ¿cómo ayuda esta parábola sobre la oveja perdida y el pastor que la busca hasta encontrarla a proporcionar contexto para el pasaje anterior en Lucas 14, 25 al 35, el día de ayer que leímos? Miren, ¿se recuerdan que el día de ayer leímos Lucas 14 del 25 al 35 y leímos la historia del hombre que iba a construir una torre, ¿verdad? Y Dios nos habló sobre aprender a hacer conteo, o sea, no conteo, sino, ¿cómo lo podría decir? Ver si tenemos lo necesario, ¿verdad? Para llevar a cabo eso, la construcción o el segundo ejemplo que fue el de el rey que iba para la guerra, ¿no? Y de igual manera nos daba la reflexión sobre si estábamos preparados para eso y más que nada era también, yo lo veía o ya al final volví a mirar el video y también dije, bueno, creo que Dios también ahí nos está hablando como una entrega total, ¿no? También entregar, saber cuál es el costo de seguir a Jesús. No podemos seguir a Jesús como a medias, sino tenemos que servir a Jesús o vivir una vida para Dios con todo. Y aprendiendo o contextualizándolo con esta parábola, creo que va muy acorde con lo que les acabo de decir, porque si vemos al pastor que buscaba, decía, hasta encontrarlo, o sea, voy a dar todo y todo es todo para encontrar a mi oveja. Entonces creo que si Dios da todo por nosotros, dio todo por nosotros hasta su Hijo unigénito, ¿verdad? Para venir a la tierra, hacerse, ¿verdad? Como nosotros y despojándose de todo lujos y todo y venir a morir en la cruz y resucitar para darnos propósito, para darnos vida. Eso me da mucha alegría cuando lo digo porque me recuerda, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y digo, si Dios ha dado todo eso, ¿cuánto nosotros estamos dispuestos a dar por Él? Si Dios te dice, ¿verdad? Que Él da todo para encontrarte, hasta encontrarte, ¿cuánto tú estás dispuesto a dar por Él? Entonces yo creo que nos da ese contexto de, Él es un pastor de pastores, o sea, que da todo por sus ovejas. Entonces tú, ¿qué tanto estás dispuesto a dar? O sea, ¿te vas a quedar a medias y no vas a completar tu misión o vas a darlo todo para Jesús? Y cuando digo todo,
a mí me gusta traerlo con ejemplos muy claros y contextualizarlo a nuestra realidad. Es, por ejemplo, nosotros podemos entregarlo todo a través de, por ejemplo, encomendar lo que nosotros, en lo que nosotros trabajamos, en lo que nosotros estudiamos, que en donde quiera que andemos pongamos el nombre de Dios en alto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Porque a veces pensamos y decimos como, o yo pienso, ¿no? Como poner el nombre de Dios en alto es todo el día estar hablando de la Biblia o así, ¿no? Y parte de ello, ¿no? Es compartir de la palabra y hablarles a otros de la Biblia, pero también es que a través de nuestras acciones se mire reflejado el amor de Dios, que a través de nuestro trabajo bien hecho, excelentemente bien hecho, se mire que somos hijos de Dios. Y qué hermoso que Dios nos ponga en lugares de privilegio y que digan, wow, yo quiero ser como esa persona. Y que cuando nos pregunten qué es lo que haces, pues ahí es donde demos la palabra. Entonces, pues yo miro y digo, Dios nos quiere usar en el contexto en donde estemos, pero Dios nos quiere usar. Y pues hoy yo me voy con esa pregunta de qué tanto estamos dispuestos a darles a Dios, qué tanto dispuestos estamos para entregarle a Dios y tomando en cuenta que yo responda, ¿no? Que tú respondas todo. Bueno, ¿qué es todo? ¿Qué es todo en este momento, Dios? ¿Qué es todo? ¿Qué es lo que tú quieres que haga el día de hoy para hacer, verdad, tu voluntad? Y esa es una pregunta que todos los días mmm, deberíamos de hacernos. Y yo me quiero proponer hacer para entender ahora sí que cada día pues hacer lo que Él me mande. Y bueno, este fue el estudio devocional del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para tu vida, que recuerdes en tu mente, ¿verdad? Esta parábola y durante tu día de la oveja perdida, cómo Dios hace todo hasta encontrarnos. Y de igual manera, ¿verdad? Que si hay algo que debemos de enderezar o de corregir, lo hagamos, ¿verdad? Porque, pues, qué mejor que vivir plenamente, ¿verdad? No vamos a poder vivir plenos si sabemos que algo no está bien. Y como dice la palabra de Dios, no hay nada oculto delante de Él, nada, nada, nada. Entonces, pero podemos pretender delante de la gente estar bien, pero delante de Dios no. Y nosotros mismos nos engañamos cuando decimos que estamos bien si algo no está, si no está bien, ¿verdad? Y nosotros mismos sabemos la verdad. Entonces, si tú sabes que algo no está bien delante de Dios, haz todo por corregirlo, haz todo por hacer las cosas mejor y pues sí, para vivir una vida íntegra. Amén. Entonces, nadie somos perfectos, pero hay que esforzarnos y como dijo un amigo, un niño, me da mucha risa esa frase, pero es verdad, que no se diga que no lo intentaste, que no se diga que no lo intenté. Entonces, por lo menos inténtalo y Dios pues, Él nos da de su gracia y de su amor. Amén. Qué bonito estudio, poquitos versículos, pero lleno de sabiduría. Amén. Vamos a orar para finalizar. Vamos a orar para finalizar. Y sí, Padre bendito, gracias te damos en esta hermosa mañana porque sabemos que tú estás con nosotros. Sé tú, Señor, ayudándonos a reflexionar sobre tu palabra. Todo lo que hablamos, pues, sé tú, ¿verdad? Tocando nuestros corazones, obrando en lo que, pues, sabemos, ¿verdad? Que tenemos que mejorar. Ayúdanos a tener tu perspectiva, así como tú, Señor, das todo para alcanzar a tus ovejas, Padre. Así también ayúdame a mí a tener ese corazón pastoral, Padre bendito, para llevar tu palabra, ayudar a quien lo necesite, Padre bendito. Y de igual manera, si yo soy esa oveja o si estoy en una posición como la oveja, ayúdame, Señor, a ver tu amor y sé tú, Señor, abrazándome y sé tú, Señor, obrando en mi vida, Señor. Yo dispongo todo para que tú, Señor, hagas tu voluntad. Y de igual manera ayúdame a traer a acciones mi fe y mi amor a ti. Te amo mucho, Señor, y gracias por este hermoso estudio y sigue tú trabajando durante mi día.
En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho y nos vemos el día de mañana. Bye.